Para lo cual vamos a hacer nuestra declaración de fe que dice así. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias. Te damos muchísimas gracias por los pastores que han estado con nosotros y te pedimos, Señor, que ahora ya nos has hablado, pero que ahora nos hables con este tema, Dios, que hemos estado estudiando en la Carta a los Gálatas, sobre viva la gracia, Señor, y los frutos que debe dar el cristiano y los frutos que se ven en la vida de los que viven en el Espíritu. Háblanos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Solamente quiero decir una última cosa antes de comenzar el sermón. Vamos a tener más pastores orando después de este mensaje. Así es que cuando acabe el sermón, no se desconecten como a veces hacen algunos, no todos, muchos se quedan y eso es una bendición, pero algunos tienen como costumbre desconectarse después del sermón. Les invito a quedarse porque después del canto habrá más oraciones de nuestros pastores de la red. Por cierto, veo aquí al hermano Mauricio. Si usted está preparado, hermano, también le invitamos a que tome un tiempo de oración, si usted está preparado y se siente cómodo. Si no, no se preocupe. Entonces, quédese, hermano, después del sermón. Muy bien. Vamos ahora sí a nuestro tema, nuestra reflexión en la palabra de Dios de la noche de hoy, mis queridos hermanos. Estamos en la serie, en el gran tema, Viva la Gracia. Hemos estado estudiando la Carta a los Gálatas y nos encontramos dentro de una subserie, dentro de una serie, dentro de este gran tema de la Carta a los Gálatas, que le hemos titulado La comunidad, una canasta de frutas. Y ha sido un análisis comunitario de la vida en el Espíritu, una canasta de frutas. ¿Les gusta a ustedes las frutas, hermanos? A mí me encanta. Mi fruta favorita, ¿sabe que no puedo ni decidir cuál es mi fruta favorita de tanto que me gusten? Me gusta la sandía, cuando era niño siempre ha sido de mis favoritas. Me gusta la guayaba, me gusta el higo, cosa rara, porque hay gente que no le gusta el higo, conozco gente que le choca el higo. Bueno, a mí me encanta. ¿Pero por qué les pregunto esto? Bueno, porque la Biblia, específicamente el apóstol Pablo, y también el Señor Jesucristo utiliza la metáfora de los frutos para hablar de las características, para hablar de los resultados de vivir en el Espíritu, para hablar de las características de un cristiano transformado por Dios que vive en el Espíritu. Las frutas son agradables, las frutas son dulces, las frutas también son el resultado de un árbol sano, las frutas son el resultado de un árbol vivo. Un árbol que está vivo da frutas. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros que estamos vivos, nosotros que estamos sanos espiritualmente, nosotros que vivimos en el Espíritu, que nos alimentamos en esas raíces y extendemos nuestras raíces a la fuente de agua viva que es Jesucristo. Estas son las características que vivimos. Y en esta particular, en esta canasta de frutas que hemos estado estudiando, estamos estudiando los frutos, las características de la vida en comunidad, no del individuo, no del cristiano individual apartado de todos, sino del cristiano en comunidad, el cristiano en relación a otros, y eso es maravilloso. El día de hoy estudiaremos 2 frutos, si nos da tiempo, son cortos, vamos a ver cómo nos alcanza el tiempo. El primero es el fruto de la humildad y el segundo es el fruto de la autocrítica. ¿Cómo la ven, hermanos? Espero que ustedes estén emocionados de lo que vamos a estudiar, así es que vayamos a la palabra de Dios. Esto es Gálatas 6, del 1 al 6. Les invito a que escuchen que esto es palabra de Dios. Dice así: Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Y aquí es donde vamos, aquí es donde nos quedamos el miércoles pasado y a partir de aquí estaremos estudiando hoy. Dice así el versículo 3. Porque si alguien estima que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro. Oremos. Bendícenos, Señor, háblanos en este momento, que tu palabra tome el control. En el santo nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. El fruto de la humildad es este primer fruto que vamos a estudiar, mis hermanos. Y déjenme leer nuevamente Gálatas 6:3. Es donde nos quedamos y es el que estamos estudiando ahora. Gálatas 6:3. Porque el que cree ser algo, no siendo nada,
a sí mismo se engaña. El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Justamente un tema similar estábamos analizando en el devocional de hoy, si ustedes no lo han escuchado. De esto se trató un poco similar el devocional de hoy. Y decía, yo recordaba este filósofo que decía, yo solo sé que no he cenado. Justamente como me encuentro ahora nuevamente, no he cenado, mis queridos hermanos, porque hay quien lo dice así, yo solo sé que no he cenado. No, no dice no he cenado, dice Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y era un filósofo sabio. Sin embargo, reconocía que la clave del crecimiento y la clave de la madurez está en reconocer lo poco que sabemos. Les digo algo, hermanos. Miren, yo estudié historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mejores universidades, no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica. Yo me siento muy, muy feliz, muy agradecido a Dios por esa oportunidad. Pero ¿saben qué descubrí en mi estudio de la historia? Hay gente que cree que sabe de la historia. Dicen, oh, sí, es que yo me sé mucho de la historia porque sé que los niños héroes son un mito y son una leyenda. Yo sé la historia de verdad porque yo he leído libros que te cuentan la historia de verdad, no como te la cuenta el gobierno que nos quiere controlar y que nos cuentan. Les digo algo, hermanos, especialmente esa gente que se las da de muy acá, es precisamente la que menos sabe. De verdad. Porque el que sí sabe, ¿qué cree? No lo anda presumiendo, porque el que sí sabe se da cuenta de lo poco que sabe y gana humildad. Sin embargo, el que sabe tantito se llena de soberbia porque sabe tantito. En cambio, el que ha profundizado se da cuenta de lo mucho que le falta por saber y le falta por crecer. Este es el fruto de la humildad, mis queridos hermanos. Y voy a leer algunos textos bíblicos que nos enseñan a ser humildes. Miren cómo dice Jesucristo en Mateo 20:26. Jesucristo dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Fíjense, Jesucristo dice, en el mundo los jefes, los señores, los gobernadores se llenan de gloria y se enseñorean y dominan, pero entre ustedes los cristianos no. Entre ustedes los cristianos no. Este es el reino del revés que hablábamos el otro día. Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¿Y cómo es el reino del revés? El reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Bueno, para empezar, nosotros no buscamos la grandeza, no buscamos el dominio, lo que buscamos es ser siervos, lo que buscamos es ser esclavos literalmente de los demás, servir a los demás. Qué triste es cuando entre los cristianos hay quien tiene esa actitud que dice Jesús, los paganos hacen así, los gentiles hacen así, pero ustedes no. Y es triste ver que a veces entre cristianos sí se actúa así. Es más, hay gente que dice, es que yo quiero ser pastor, yo quiero ser ministro, yo quiero ser siervo de Dios. Y tú dices, qué bueno, tiene el llamamiento. No, lo único que quieren es fama, es poder, porque han visto a un pastor que tiene gente que lo quiere, porque han visto un pastor que le va bien. No saben que la vida de pastor incluye muchas veces que te critiquen, incluye muchas veces no pasarla tan bien económicamente, no pasarla tan bien en cuestión de la gente que te detracta, la gente que está en tu contra. Y sobre todo, si no es Dios el que te está llamando, sino tu propio ego. Es triste cuando entre cristianos lo que buscamos es la gloria, la fama, el poder, en vez del servicio del que habla Jesús. Pasa mucho entre líderes de alabanza y entre músicos. Y perdón que me meta con ellos, pero puedo porque yo soy uno de ellos. Soy líder de alabanza, soy músico cristiano. Y es el lugar donde más, mis queridos hermanos, hay peligro de que exista la soberbia, de que exista estas ganas de que te vean. Y miren cómo dice Jesucristo. Vamos a leer otras palabras de Jesucristo en Mateo 6, del 1 al 5. Dice Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por todos los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu lado izquierda, tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice Jesús, cuidado de hacer tu justicia delante de los hombres para ser visto. Hermanos, tengamos cuidado de eso, porque es muy peligroso en las iglesias, es muy peligroso
en los grupos de alabanza, es muy peligroso en la gente que sirve en la iglesia. Que nos llenemos de la soberbia y que hagamos las cosas para ser vistos y que aparezcamos frente a la cámara. Oh, sí, voy a grabar para que todos vean qué bueno soy, para que todos vean qué cristiano soy, para que todos vean qué bonito canto. No, y ¿saben qué es lo curioso de esto? Que es difícil darse cuenta. Es difícil darse cuenta uno mismo, porque uno está haciendo algo bueno. Uno está orando, uno está cantando a Dios. ¿Cómo sabes que estás pecando? No, Jesús dice, cuidado, cuando hagas cosas buenas, simplemente para que te vean, porque eso es soberbia. Y un fruto de los cristianos, un fruto de los que son llevados por el Espíritu, son gente que es humilde, que vive en humildad. Miren cómo dice Filipenses 2:3. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Quién hace eso, mis queridos hermanos? ¿Quién ve a los demás y dice, lo voy a servir porque es alguien que merece mi servicio como si fuera un superior? ¿Saben quién hace eso, mis queridos hermanos? Los que son movidos por el Espíritu Santo de Dios. Este es el fruto de la humildad. Segundo fruto, el fruto de la autocrítica, muy relacionado con este. Y vamos a avanzar en nuestra lectura de Gálatas. Vamos al siguiente versículo, que es Gálatas 6:4. Dice así, Gálatas 6:4. Así que, dice el apóstol Pablo, examine cada uno su obra y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en el otro. ¿Sabes cuál es una de las vacunas en contra de la soberbia, mi querido hermano? La autocrítica. El examen honesto y sincero de tu propia vida. Dice Timothy Keller, un predicador muy famoso en Estados Unidos, un hermano muy admirable porque es un pastor que se ha mantenido sólido en la palabra de Dios en una de las ciudades más liberales, más pecaminosas de todo el mundo, de todo Estados Unidos, que es la ciudad de Nueva York. Y en la ciudad de Nueva York, ahí en el centro, en el mero centro en Manhattan, el pastor Timothy Keller ha tenido un ministerio de defensa del cristianismo. De hecho, él tiene algunos libros sobre la defensa del cristianismo, la apologética, se llaman La razón de Dios o The Reason for God, la razón para Dios, una cosa así. Y este hermano Timothy Keller dice que muy a menudo él hace un experimento y le pregunta a la gente, imagínate que Dios no te juzgara por sus propios estándares, que Dios te juzgara por tus propios estándares. Y para eso, que Dios tuviera una grabadora que te pusiera aquí y que Dios grabara cada vez que tú das un consejo o cada vez que tú dices lo que debe pasar. Y que tú dices, no, es que la vida debe ser así. No, es que el gobierno debe actuar así. Es que la gente debería hacer esto. Es que tú deberías hacer esto o aquello. Esos son tus estándares, esos son tus valores. Imagínate que Dios no te juzgara conforme a los estándares de Dios. Imagínate que Dios te juzgara conforme a tus propios estándares. Y dice que le pregunta a la gente, ¿cómo te iría en ese juicio? ¿Pasarías? ¿Tú cumples a cabalidad, a perfección tus propios estándares? Dice el pastor Timothy Keller que él ha encontrado que nadie ha dicho, no, sí, yo absolutamente vivo acorde y perfectamente bajo mis propios estándares de bien y mal, de ética o de moralidad. Yo cumplo absolutamente todo lo que creo que es bueno. Nadie. Todos reconocemos, si somos honestos, que no cumplimos ni siquiera nuestros propios estándares de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, mis queridos hermanos, la cura contra la soberbia es la autocrítica, examinar nuestro corazón. Dice el salmista, oh Dios, examina mi corazón, que Dios examine mi corazón y nosotros mismos examinar nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo, examine cada uno su obra y entonces sabrán que no hay nada de qué sentirse orgullosos. No hay nada de qué sentirse orgullosos, mis queridos hermanos. Miren cómo dice Romanos 12:3. Miren cómo dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, este es el apóstol Pablo hablando, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Mis queridos hermanos, este es el fruto de la autocrítica. Pensemos de nosotros, no menos. Porque hay quien piensa que no, yo no soy humilde porque yo no me voy a bajar. No, humildad no es bajarse. Humildad no es ser pusilánime. Humildad es tener los pies en la tierra. Eso es lo que significa humildad. Viene la palabra humus, que significa estar en tierra, tener los pies en la tierra. No más alto concepto de sí que el que deben tener, tampoco menos.
Y la clave es la autocrítica. Miren cómo dijo Jesucristo en Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y para concluir estos dos frutos, mis queridos hermanos, el fruto de la humildad y el fruto de la autocrítica, déjenme pasar al mejor ejemplo de todos. El mejor ejemplo de todos que yo pudiera darles sobre humildad y sobre autocrítica. Ese es Jesucristo. Jesucristo, el Rey del universo, el Señor de señores, el Rey de reyes, Dios en persona, se humilló, se hizo hombre. Dice el apóstol Pablo, siendo rico, se hizo pobre por ti y por mí. Siendo Dios, dejó su gloria, se vació de sí mismo. Y dice Jesucristo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y eso es precisamente lo que hizo Jesucristo. Jesucristo se humilló. Así dice Filipenses 2, este poema hermoso, Filipenses 2 del 6 y el 8, y es un desafío para ser como Jesús. Dice el apóstol Pablo, que haya en ustedes, que exista en ustedes este mismo sentir. ¿Cuál? El que hubo también en Jesucristo. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se vació. La kenosis de Dios, se vació de sí mismo. Y tomó forma de siervo. Y se humilló a sí mismo y se hizo siervo semejante a los hombres. Y se humilló en una humillación tal que llegó hasta la muerte. Pero Dios, justamente por eso, cumpliendo esta palabra de que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero Dios, por lo mismo de que se humilló, como dicen ustedes, ¿verdad? Por lo mismo de que se humilló, Dios lo enalteció, lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará para gloria de Dios Padre. Este es Jesucristo, mis hermanos, el que era Dios y se humilló por nosotros. Este es Jesucristo, el que siendo Dios se inclinó y lavó los pies de sus discípulos. Este es Jesucristo, el que dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si somos seguidores de Cristo, mis queridos hermanos, si somos seguidores de Cristo, hay que ser mansos y humildes, hay que tener autocrítica. Por eso, con todo, y que estoy de acuerdo con algunas políticas de cierto expresidente de la nación en la que vivo, y estoy en contra de ciertas políticas que tiene el partido opositor. Me da gusto que ya no sea presidente ese señor, porque era un patán. Ustedes saben de quién hablo, ¿verdad? Este señor de cabello rojo, un patán que justamente lo que le falta es esto, humildad y autocrítica. Y se dice cristiano, pero cuesta trabajo creerlo cuando ves la poca mansedumbre y la poca humildad de corazón. Que no sea así con nosotros, mis queridos hermanos. Y menciono esto porque justamente hoy fue la toma de protesta del nuevo gobierno y yo pensaba en eso. Este expresidente perdió la presidencia él solo, por su soberbia, por su patanería. Y se dice cristiano, y qué triste que ponga el nombre de los cristianos en mal, porque no, hermanos, los cristianos reflejan la humildad y la autocrítica en sus vidas. Esta es la enseñanza de hoy. Espero que todos la recibamos de todo corazón y que hagamos esto, hermanos, una autocrítica. La tarea del día de hoy es hacer un examen. Esta noche, mi querido hermano, antes de dormir, mientras estás cerrando tus ojos, haz un examen de tu propia vida. ¿En qué estás fallándole a Dios? ¿En qué puedes ser mejor? ¿En qué estás siendo soberbio? ¿En qué estás siendo orgulloso? Y antes que nada, haz un ejercicio de autocrítica en tu soberbia, porque eso es precisamente lo que nos impide mejorar, lo que nos impide ver en qué necesitamos cambiar, en qué necesitamos ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores cristianos, mejores siervos de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este desafío, este fruto, Señor, de la humildad y de la autocrítica que nos desafía el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas. Permítenos, Señor, mostrarlos en nuestra vida. Permite que tu Santo Espíritu nos moldee. Yo te pido por cada hermano escuchando este mensaje, Señor, que tú les toques, les transformes su corazón y empezando por mí, Señor, que también nos ayudes a tener estos frutos del Espíritu, de la humildad y de la autocrítica. En el santo nombre de Jesús. Amén.